Muchísimas gracias por quedarse con nosotros o conmigo. Y ahora les digo nosotros porque tengo dos invitadas en esta parte de la mañana. Comienza Viva y Sana. Conmigo la doctora Catherine Valderrama. Doctora, buenos días, bienvenida. Hola, buenos días. Su caldo de hueso ha sido un éxito total. Sí, eso he visto. Y hablando de caldo de hueso, por eso es que escogí el tema. Ahora les cuento por qué. ¿El caldo de hueso tiene mucha grasa? Grasa. Tiene Pura. mucha grasa pura, grasa de origen animal. Bueno, y aquí está Natalia Gutiérrez. Hola Natalia, bienvenida. Hola, buenos días. ¿Te le gusta el caldo o es como Mafalda? Bastante. ¿Sí? Sí. Ah, bueno, porque es que como la mayoría de gente no le gusta el caldo, especialmente los muchachos como usted. No, o sea, acá a todo el mundo le gusta el caldo. Sí, pero La pero el gente no puede sancocho, almorzar sin caldo. pero el Ah, sancocho, sí, ¿no? a las señoras Ajá. hay todavía personas que no les gusta y no. No, que pero es yo- con caldo no, No, no pero- almuerzo, Sí, ¿verdad? Sí, sí, le no, hace no. falta la sopita. A mí me Sí. hace falta la sopa, no, pero a los muchachos, a los millennials como usted sí les molesta a ¿Cuál veces millennials? Ojalá. le molesta usted es millennial. ¿Viste que yo Sí, sí como le que millennial? la otra vez busqué y es desde el 81, entonces sí alcanzó a hacerlo. Entonces sí eres Ah, millennial. no. Ah, ¿viste? Es que creen que el millennial Mira es vos. del 2000 para acá, o sea, cuando el nuevo milenio, ¿no? Entonces, Soy el millennial. joven. Ajá. Aún. Es millennial. Estoy en la rayita. Eso. Bueno, pero le gusta entonces la sopa a esta millennial. Bueno, doctora Catherine, grasas, ahora que decíamos del caldo de hueso, tiene bastante grasa y Sí. harinas. ¿Cuáles No, las, harinas. Ah, ya, grasas No. de harinas. las grasas y las harinas? Vamos a hablar de la diferencia entre las grasas y las harinas. ¿Y cuáles engorda más? Y cuáles se enferman y Ajá. cuáles no. Resulta que estuve en la actualización estuve en el último curso de actualización de medicina funcional y luego estuve en el curso de actualización de medicina ortomolecular y por eso entonces les vengo a contar todo lo que aprendí. Y estuvimos con un grupo de cardiólogos especialistas además, o sea que son, pon cuidado que han estudiado esta gente. Primero estudió 5 años, 6 años de medicina, luego estudió medicina interna, luego estudiaron cardiología y luego estudiaron medicina funcional, ¿ok? Y resulta que entonces ellos ya tienen una visión muchísimo más amplia, no la limitada que tenían ellos cuando eran solo cardiólogos o cuando eran solo internistas o cuando solo habían hecho la parte de medicina general, y entonces se les amplia la visión y ellos empiezan a explicarnos cómo el concepto de que las grasas son malas estaba equivocado, y ya empiezan a traer los estudios de evidenciar cómo los equivocados eran la influencia que había hecho la sociedad de consumo en su momento hace 30 años, diciendo que las grasas eran las malas son las harinas. Ok. ¿Ves? Y entonces como el riesgo cardiovascular, que se creía que había un riesgo cardiovascular altísimo, consecuencia del consumo de grasas, y le echaban la culpa era a las grasas, se dieron cuenta que la grasa no tuvo la culpa. La que tuvo la culpa era, en ese momento empezaron a satanizar la grasa, ¿no? Hace 30, 40 años, y empezaron a satanizar las grasas y a empezar a decir que las grasas eran las malas, y entonces que empezaban a promover el consumo de azúcares y de carbohidratos, o sea, arroz, papa, yuca, pasta y plátano. Y la realidad es que la grasa no tiene la culpa. Y pensándolo bien, doctora, no solamente ese carbohidrato natural del almidón, de la grasa, papa y Sí. yuca, sino que aparecieron en el mercado una cantidad de cosas con harina. Entonces empezaron Claro. a promover que la grasa era mala y a promover la grasa buena que la sociedad de consumo empieza a vender, como las margarinas y los aceites hidrogenados, que sí son los causantes de enfermedad coronaria, y a vender a vender azúcares. Entonces ahí es donde se saturan el comercio y satura toda la publicidad con harinas y con azúcares, que son los que realmente causan inflamación y daño cardiovascular. Yo le voy a hablar de unas grasas, a unas harinas que no conocíamos hace 40 años. Ajá. Y la millennial que tengo aquí a mi izquierda menos. Ajá. Las donas, eso se veía en la Eso- televisión. Eso no existía para nosotros, exactamente. Había, Exactamente. recuerda, un asadero de pollo muy famoso a nivel nacional, y apareció otro acá en el valle y trajo el famoso pollo apanado. Imagínate, todos los Ujú. apanados. Exacto, que esos son los que son fatales. La mezcla de carbohidratos como harinas sometidas a altas temperaturas, que ese es el problema que produce la famosa acrilamida, y además que son los que forman los triglicéridos,
que son los que causan el daño, no la grasa, y que luego además lo mezclan con grasas hidrogenadas como los aceites y las margarinas. Ese es el veneno real, ese es el veneno. Claro, y aparecieron pancakes y una Los cantidad de pancakes cosas. que son carbohidratos. Que eso era gringo. Exactamente, que son los carbohidratos, las donas, que son los carbohidratos, los apanados, que son carbohidratos sometidos a altas temperaturas, que son los que forman las grasas trans. Bueno, entonces definitivamente más peligroso es la harina que la grasa. Más peligrosa es la harina que la grasa, exactamente, que es lo que nos explicaban los cardiólogos y los internistas en su momento, que entonces tenemos que entender, ahora yo no estoy diciendo que la gente se dedique a comer grasa, ¿sí? No. Sino que entre el exceso de consumo de grasas y harinas es preferible comer grasas a harinas. Ahora, ¿qué clase de grasas? Que es la que vamos a aprender durante el día de hoy y mañana. ¿Qué grasas son buenas y qué grasas no son tan buenas? Y qué harinas son permitidas en su momento y hasta qué cantidad, ¿ves? Pero yo, por ejemplo, no consumo harinas. Yo no abuso las grasas. Yo sí consumo grasas vegetales. Yo consumo galones de aceite de oliva real, literal. Yo no me he dado cuenta. Y entre mi esposo y yo nos comemos un promedio de un galón cada 15 días. Un litro de aceite de oliva cada 15 días de aceite de oliva. No, pero parecen un radiador de carros. No, tampoco me va a comer un galón de aceite de oliva, no. Pero sí me consumo entre los dos, o sea, nos consumimos 2 litros entre los dos por mes. Eso es bastante, ¿sí? O sea, 1 litro por mes cada uno. ¿Ves? O sea, bastante grasa buena, hablando de aceite de oliva. Consumo aguacate, yo creería que me como por lo menos un aguacate por día. Consumo aceite de coco, me lo tomo y me lo tomo en cápsulas, ¿ves? Y consumo omegas, yo tomo cápsulas de omega 3 y además consumo almendras, marañones, macadamias. Ahí Entonces, hablo de puras grasas. Gracias. Bueno, ¿y si uno se come ese gordito de la carne? Bienvenido. ¿Sí? ¿También? Sí. No. Bienvenido. La gente tenía miedo de ese gordito. Claro, bienvenido. Ahora, depende de qué carne. Entonces nosotros en Colombia tenemos todavía la ventaja de que las vacas de nosotros son vacas felices. Sí, O basta. sea, todavía uno ve las vacas en el potrero, espantando de las moscas, en medio de la boñiga, haciendo visita con la otra vaca. Comiendo pasto. ¿Sí? Son todavía vacas de pastoreo, que no son 100% vacas orgánicas, porque pues les ponen productos para acelerar el crecimiento de la vaca, en el alimento, las inyectan con algunas cosas, pero digamos que las vacas de nosotros no son tan infelices como las vacas de Australia o de Israel o de Estados Unidos, que son vacas que están encerradas en un galpón, no es diferente, ¿ves? Entonces digamos que cuando te sirvan la carne con el gordito alrededor, cómetela, que esa vaca no es tan infeliz. Incluso comen pasto y comen otras hierbas medicinales, ¿no? Y comen algunas hierbas, exactamente, sí. Doctora, ¿qué va a recomendar? Bueno, entonces, como estamos hablando de deshacernos de todas esas grasas trans, que son los aceites hidrogenados, las margarinas, de todo el residuo tóxico que le hemos metido a nuestro metabolismo consumiendo harinas y buñuelos y donas y apanados y exceso de harinas, y que las harinas son las que no son tan buenas, entonces vamos a hacer una regulación metabólica con Vital Life. Recuerden que el Vital Life es el regulador metabólico que nos ayuda a mejorar los niveles de glicemia, nos ayuda a bajar de peso y nos ayuda a mejorar los niveles de grasas malas, o sea, a barrer esas harinas, esas grasas trans que se metieron en el cuerpo a través de una alimentación inadecuada. El Vital Life viene en una presentación líquida para tomar. Le echas una cucharada de Vital Life a un vaso de agua y te lo tomas 3 veces al día, o sea, 15 minutos antes de cada comida. Y si lo asocias, si lo amarras con el socio, que es el FibroCheat, que es el que barre la grasa mala, ahí sí que estamos perfectas. Entonces vamos a utilizar el FibroCheat, que es como el que encapsula la grasa mala y no deja que el cuerpo la absorba y salga. Entonces entre el Vital Life y el FibroCheat vamos a acelerar el proceso de pérdida de peso. 2 productos que encuentran llamando exclusivamente, o se encuentran exclusivamente en estos teléfonos, se los llevan a domicilio. El fijo es
524-8915. 524-8915. Usted que nos está viendo y reproduciendo por YouTube, ahí les están saliendo los números mientras están viendo la imagen. O a este otro número también, que es un celular, pueden pedir el Fibrochip y el Chito Life y el Vital Life. Ajá. Todos estos productos de Salutogénesis. El celular es 304-630-9587. 304-630-9587, doctora. ¿Y los sueros? Y los sueros que tenemos, recuerda que a raíz de todo lo que estuve estudiando durante estos meses, ya hice la actualización y la certificación, la renové en el manejo de sueros ortomoleculares. Esa certificación pocas personas en Cali la tienen y en Colombia también somos poquitos, así que no somos muchos los que ponemos estos sueros con esa certificación especializada. Llamas al 555-0253 y preguntas por el suero para la obesidad, que son una serie de 4 sueros, un ciclo en la que te pones 4 sueros, uno cada semana, y vas a ver cómo logras mejorar la pérdida de peso. Mi esposo, por ejemplo, le puse de puro ensayis, porque pues él tiene un peso sano, le puse 2 sueritos hace 2 semanas y nos encontramos con unos amigos que hace rato no se veían. Yo no veo el cambio, pues porque yo lo veo todos los días, y lo vieron, ve, pero no te hagas más cosas, esta vieja lo tiene aguantando hambre. Y yo, no, cuando yo, ¿qué le hicimos? Los 2 sueros funcionaron, lo ayudaron a bajar de masa muscular, de masa grasa, y entonces él está ganando masa muscular. O sea, entonces, el peso es el mismo. El peso es el mismo. Pero la contextura. La contextura. Y obviamente una persona que tenga sobrepeso va a notar el cambio. Entonces llamas al 555-0253 aquí en Cali, o al 829-2984 en Santander de Quilichao, y preguntas por el suero para bajar de peso, que es un ciclo de 4 sueros, uno cada semana, y vas a ver los cambios notorios en tu peso. Natalia, alimento ya nos dio la doctora para el cuerpo. El alimento espiritual sí no necesita pues todas estas explicaciones, siempre es el mismo y cae bien a toda persona, ¿no? No, no siempre es el mismo. Tenemos ¿sí, variedad de alimento espiritual. Sí. Ay, a ver, explíqueme. Tenemos variedad de alimento espiritual. Pues antes de explicar en qué consiste ese alimento espiritual, que lo vamos a tomar en el transcurso de esta semana, creo que es importante, así como Catherine hace conciencia del por qué alimentarse sanamente, ¿sí? Y principalmente, pues la buena alimentación cumple, pues yo creo que haciendo la relación de la parte física a la parte espiritual, pues con unas funciones que van destinadas a evitar la enfermedad, ¿sí? Al crecimiento y a tener fuerza. Lo mismo sucede en el área espiritual, ¿sí? Nosotros evitar enfermedad, tener fuerza y crecer. ¿Sí? Entonces vamos a verlo. Caramba, desde sí, muy novedoso para mí. ese punto de vista también a nivel espiritual, o sea, cómo nosotros evitamos la enfermedad espiritual, cómo nosotros crecemos y cómo nosotros tenemos fuerza, ¿sí? Las enfermedades del alma son terribles, son las que también nos producen la muerte. Tener una atadura, por ejemplo, con respecto al odio, a la amargura, al engaño, todo eso va enfermando el alma, exactamente. Y el cuerpo también. Y el cuerpo también, o sea, como consecuencia, eso no solamente produce una muerte espiritual, sino una muerte física. Sí. ¿Sí? Entonces, ahí es donde viene el alimento espiritual, o sea, de qué manera yo evito que esa enfermedad del alma se dé, de qué manera yo puedo seguir creciendo y no me estanco. ¿Sí? Sabemos que, por ejemplo, los niños que se alimentan mal, pues son niños que no crecen, ¿sí? Que tienen estaturas muy pequeñas. Y que tienen déficit de atención. Que tienen déficit de atención, que tienen, bueno, un montón de cosas. Y lo mismo nos sucede a nosotros. Entonces, esta parte de la alimentación, o sea, la Biblia la menciona en muchos momentos, ¿sí? Y la vamos a ver en este tiempo. Vamos a verlo entonces en los siguientes programas. Así Comenzamos con el alimento para evitar enfermarnos, ¿te parece? Ajá, está bien. Y seguimos con los otros 2 tipos. Muy bien. Bueno, Natalia, entonces quedamos en punta para el próximo programa. Qué bueno, ahora ya me quedé yo con la curiosidad también. Esto está mejor que el caldo de hueso. Está mejor. Muchas gracias por vernos y escucharnos. Nos encontramos en el próximo programa.